Ahora vamos a ir al revisionismo histórico. Y bueno, ¿y de qué se trata? Bueno, se trata de una visión de la historia que se enfrenta a la visión tradicional de Mitre y de la nueva escuela histórica. Se orientó, o sea, esto es como para hacer una introducción, se orientó a defender a la figura de los caudillos federales, que fueron condenados por la historia, condenados a, digamos, la muerte archivística. Digamos que los se ocultaron en el archivo y además fueron condenados porque fueron, supuestamente, según Mitre y la historia oficial, fueron considerados los grandes males de la historia. Eh, entonces, más que nada, si queremos definir al revisionismo, fue una crítica de la historia tradicional liberal. Tenemos en un primer momento a los pre-revisionistas, que son Saldías, Quesada y Lugones. Bueno, su considerado pre-revisionista. Bueno, entonces lo tenemos a Saldías. Saldías es de 1890. Bueno, ¿qué hace Saldías? Utiliza la crítica erudita, o sea, utiliza la escuela erudita y el método crítico, o sea, el método liberal, digamos, la historiografía liberal, pero ¿para qué? Para revisar a héroes revolucionarios, tales como que habían sido opacados por la historia, o sea, para revisar, o sea, para analizar a héroes revolucionarios que habían sido opacados por la historia, como por ejemplo Artigas, Güemes y por supuesto Rosas. Eh, ¿Qué es lo que podemos decir? Artigas, Güemes, Dorrego, Lavalle, Dorrego, Artigas, Güemes. Bueno, ¿y qué podemos decir de Saldías? Que es un pre-revisionista, que escribe la historia de Rosas. Ese libro fue condenado por Mitre. Los revisionistas consideran que Saldías fue el puntapié inicial del revisionismo en Argentina. Bueno, entonces analiza Rosas, pero desde el punto de vista de la metodología erudita, de la historia erudita. ¿Y qué dice de Rosas? Bueno, dice que Rosas fue un nexo entre el campo y la ciudad. O sea, digamos que no rompe con la historia erudita, lo investiga, además también los investiga desde un punto de vista como más cercano a la objetividad, porque también establece que tuvo sus defectos, o sea, digamos que muestra tanto los defectos como las virtudes de Rosa, que fue un tirano. Y que fue el nexo, entonces según Saldías, Rosas fue el nexo entre el campo y la ciudad. Eso como un primero. Después que no fue un hombre perfecto, que fue un tirano, y lo más importante es que fue el gestor del Pacto Federal de 1831. Bueno, todas estas investigaciones que llevó a cabo Saldías se hicieron a través de los archivos de la hija de Rosas, de las cartas, la documentación que estaban en poder de la hija de Rosas. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Saldías? Rescató que se trataba de un gobierno fuerte y que defendió la soberanía nacional del bloqueo anglo-francés. Entonces, ¿qué rescató de Rosas? Rescató que era un gobierno fuerte y que fue siempre defensor de la soberanía nacional ante el bloqueo anglo-francés. Bueno, esto es Saldías. Después lo tenemos a Quesada. Saldías pertenecía a la escuela erudita. Quesada, 1900, pertenecía a la escuela positivista. Y bueno, y también analiza la historia de Rosas, otro libro condenado, analiza la historia de Rosas y escribe lo que se llama su obra facultad. Y escribe lo que se llama la época de Rosas. Entonces escribe la época de Rosas. Y lo ve a Rosas como fruto de su tiempo. Era como hijo de su época. Era determinista, se ocupaba del determinista, o sea, Quesada fue determinista, se ocupó del factor material, del factor ambiental. Entonces, determinista y utiliza el método comparativo para trazar un paralelismo y considera que Rosas, digamos que sería un representante de la Edad Media argentina. Bueno, entonces, Quesada. Quesada, bueno, su libro fue ocultado, primero. Segundo, también se considera un pre-revisionista. Tercero, ¿qué es lo que hizo? Dice la época de Rosas. Bueno, considera que Rosas es hijo de su tiempo, de su época. Era un determinista porque habla de la influencia del factor ambiental, y utiliza lo que se llama un método comparativo. Este método comparativo es que determina que Rosas pertenece a la Edad Media argentina. Bueno, después lo tenemos a Rojas y a Lugones, que
que también, si bien pertenecían a la historiografía liberal, criticaron esa franja, esa brecha entre la civilización y la barbarie, y buscaron reivindicar la figura del gaucho. Bueno, después tenemos dos fechas fundamentales. Tenemos la fecha de 1852, la batalla de Caseros, como un principio de la historiografía propiamente dicha. Y después tenemos a 1861, tenemos la batalla de Pavón. La batalla de Pavón se considera que es la piedra inicial de la historiografía liberal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá lo tenemos a Mitre, a todos estos oligarcas, Mitre, López, que eran los dueños del país en ese momento. Tenían que legitimar la lucha contra Rosas y también, o sea, legitimar el modelo de Estado-Nación, el modelo liberal, para organizar una nación. Y tenían que justificar su lucha contra Rosas. Entonces, la batalla de Pavón del 61 es considerada el punto de partida de la historiografía liberal. Los dueños del país, porque eran los dueños de los medios de comunicación como Mitre y como López, ¿qué pasa? Necesitaban primero legitimar el modelo liberal para organizar el país. Y por otro lado también tenían que justificar su lucha contra Rosas. Bien. Bueno. Entonces acá es como que volvemos a repasar lo que habíamos dicho de revisionismo. ¿Qué es el revisionismo? Bueno, el revisionismo es una escuela historiográfica que se basa en la crítica de la historiografía liberal, tanto de Mitre como de López. Bueno, y ¿por qué se critican? Bueno, lo critican por su falta de objetividad. O sea, lo fundamental es que lo critican con su falta de objetividad. Por ejemplo, Mitre utilizaba la historia como un instrumento político y apagaba o encendía a los protagonistas de nuestra historia a su antojo, de acuerdo a si encajaban o no con el modelo que quería proponer. Por ejemplo, un ejemplo claro que se ha demostrado historiográficamente es que ocultó a Artigas y en una carta que le envía a Artigas, que le envía a López, que dice que hemos sepultado hemos enterrado a Ravignani, descubre eso, que dice que reivindica a Artigas y prueba que se prueba que Mitre no hizo historia neutral porque reconoce que enterró intelectualmente a Artigas. Bueno, entonces tenemos que decir que se basan en ese tipo de crítica, ¿no? Y para Mitre, la colonización española, Artigas o Rosas, la colonización española, los caudillos federales y Rosas eran considerados modelos que no se debían imitar. Bien. Después tenemos que durante el gobierno de Rosas sí que hubo críticas, y estas fueron a través de la generación del 37. Pero la generación del 37 criticaba a este gobierno porque tenía fines políticos, porque tenían un deseo, o sea, escribían artículos históricos referidos a Rosas, y lo publicaban en la prensa, pero tenían fines políticos más que historiográficos. Por eso no pueden ser considerados ni pre-revisionistas. Bueno, después otra cuestión también que dice, como todas estas escuelas no fueron un grupo homogéneo, salvo la nueva escuela histórica. Y también otra de las cuestiones que se dice del revisionismo es que se trata de una contrahistoria y que era un tipo de historia, una corriente historiográfica que no se ejercía en las instituciones, como por ejemplo la Academia Nacional de Historia o el Instituto Nacional de Historia o la Escuela Histórica Platense del Río de la Plata. Ya no eran esos así, todo lo contrario. Bueno, ahora te voy a decir cuál. Este es el de la Instituto de Investigaciones Históricas, el de Ramírez, Instituto de Investigaciones Históricas. Bueno, entonces no se ejercía. Y otra de las cuestiones es que se oponía a la historia oficial, o sea, todo lo que tenga que ver con el método de Mitre. Se considera que es una nueva lectura del pasado.
Se trata de una nueva interpretación, es una lectura del pasado porque estamos hablando de historia, entonces es una lectura, es una nueva lectura del pasado, es una nueva interpretación del pasado, pero a la luz del nacionalismo, del peronismo, del romanticismo. El periodo que más les interesa es el periodo de los caudillos, que es desde 1820, la anarquía, hasta 1852. Este es el periodo donde más foco hacen, en este periodo, o sea, como clase. Bueno, y después, ¿cuáles son las diferencias entre los historiadores mitristas y los historiadores revisionistas? Bueno, el historiador mitrista es epocal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Mitre escribía sobre la época que él era contemporánea. Se encerró en su tiempo y en sus circunstancias, se dedicó a lo que es la observación directa casi. Y en cambio los revisionistas eran etapistas, o sea, digamos que tomaban un periodo de investigación más amplio, aparte también había pasado más tiempo, ¿no? Bueno, después tenemos a los pre-revisionistas. Los pre-revisionistas tenemos a Saldías, que se produce como una especie de reivindicación de los caudillos. O sea, tenemos a Artigas, a Güemes, a Lavalle, a Dorrego, y obviamente que a Rosas, también hay una reivindicación de Rosas, pero lo ve como un nexo entre el campo y la ciudad, lo ve como un gobierno fuerte, lo ve con sus defectos y con sus virtudes, también lo ve como el defensor de la soberanía. Bueno, este libro fue ocultado. Y después también lo tenemos a Quesada. Quesada es un determinista, es positivista y escribió un libro que se llama La época de Rosas y lo ve como un producto de su tiempo y hace un derecho comparado. Bueno, que estos dos autores, que son considerados pre-revisionistas, reivindican la figura de Rosas, pero a través del método de la crítica erudita, o sea que no se salen de esa escuela liberal. Van a utilizar el método histórico y la tradición mitrista, por eso son considerados pre-revisionistas. Entonces, Quesada y Saldías son pre-revisionistas porque todavía utilizan el mismo tipo de método que la escuela liberal, que es la crítica erudita, el método erudito de la crítica documental, ¿no? Además objetivista, hay un montón de cuestiones, ¿no? Y le da más importancia al documento. Bien. ¿Qué es lo que pasa con los revisionistas? Se sabe que critican la historiografía liberal. Bueno, entonces lo que buscan los revisionistas es reivindicar el nombre de los caudillos. O sea, buscan reivindicar el nombre de los caudillos. Por ejemplo, a Quiroga, de las acusaciones de Sarmiento. O sea, los revisionistas es una nueva forma de hacer historia. ¿Y cómo es una nueva? Bueno, según algunos autores consideran de que no es nada nuevo porque es criticar lo que ya está. O sea, no tiene, digamos, criticar ya dentro de la misma investigación, o sea que no tiene tanto mérito. Pero lo que sí hacen es reivindicar la figura de los caudillos también con lo mismo, con la misma crítica documental, con el mismo método, pero investigar también, rebuscar en todos los archivos, saber qué es lo que ha sido apagado, qué es lo que ha sido oculto y cómo podemos defender a esas figuras, ¿no? Bueno. También, como critican a Mitre, de que habla de que él manejaba la historia a su antojo, de acuerdo a sus fines políticos, y que apagaba o encendía a los próceres como él quería, y que algunos los sepultaba intelectualmente. También lo tenemos critican a Fidel López. ¿Por qué lo critican a Vicente Fidel López? Porque una de las cosas es que, bueno, por sus historias de familia, ¿no? Porque usan la tradición oral, la historia de familia y cuentan cómo lo vivieron ellos, como protagonistas, y no buscan más allá. Entonces, ¿qué pasa? Con la historia de familia cada uno va a contar las cosas a su manera y cómo las ve, con su enfoque, con su punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los revisionistas buscan, otro de los objetivos que tienen es rehacer, o sea, buscan rehacer la historia, los revisionistas, ¿no? Buscan rehacer la historia argentina, pero de una manera más objetiva, ¿no? Libre de pasiones y también libre de falsedades, porque ¿qué pasa? Le quieren sacar la política a la historia y quieren contar lo que verdaderamente pasó, pero no seleccionando lo que te conviene, sino todo lo que pasó. Libre de falsedades y mostrar a los caudillos tal como son. Bueno,
lo que hace el revisionismo, como ya lo habíamos dicho antes, es una fuerte crítica a la historiografía unitaria. Y lo que quiere hacer es una reivindicación de los caudillos y del federalismo y de lo que vendría a ser la democracia provincial. Entonces, ¿qué hace el revisionismo? Es una fuerte crítica de la historiografía liberal. Entonces, como una fuerte crítica, digamos que es una nueva manera de ver la historia, ¿por qué? Porque es una reinterpretación del pasado, o sea, se reinterpreta lo que ya se interpretó. Y al reinterpretar también se buscan bases documentales. ¿Y para qué se busca esa base documental? Para reivindicar la figura de los caudillos, para reivindicar las democracias provinciales y el federalismo. Federalismo y democracia provincial es caudillo, los tres están relacionados. Su base son que se trata de nuevas interpretaciones de la historia y toman como base el nacionalismo y el romanticismo. Entonces, el nacionalismo y el romanticismo, las edades revolucionarias, 20, 30 y 48. Bueno, entonces lo más importante que tenemos que decir acá de este comienzo de esta escuela es que se reivindica la figura de Rosas. Y cómo se reivindica como un defensor de la soberanía nacional y que busca la unidad territorial, pero más que como un defensor de la soberanía nacional. Esa es la reivindicación de la figura de Rosas. Bueno, y ahora tenemos qué ocurrió con el revisionismo entre los años 20 y los años 30. Bueno, en los años 20 tenemos la conformación y la vigencia de la Unión Cívica Radical y tenemos la reforma universitaria. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La reforma universitaria, la Unión Cívica Radical, trajo como consecuencia un impacto directo, en los historiadores. Trajo un impacto directo en los historiadores. ¿Por qué? Porque había más público interesado en la historia novelada. Entonces de ahí es donde surge el interés por la figura de Rosas. Para vender al público entonces, porque había digamos un interés por la historia novelada. Bueno, entonces uno de los primeros personajes que surgen en estos años es Dardo Corbalán Mendilaharsú. Pablo Corbalán Mendilaharsú. Bueno, entonces estamos hablando de la Unión Cívica Radical. Fue descendiente de un colaborador de Rosas. Participó en el gobierno de Irigoyen, o sea, fue amigo de Irigoyen. Bueno, y ¿qué es lo que comienza a publicar? Bueno, comienza a publicar críticas, o sea, lo que es Mendilaharsú. Bueno, comienza a publicar críticas a Mitre y a López. Ahí tenemos el revisionismo. Críticas a Mitre y a López. Su tono era un tono agresivo. Lo que está buscando es prensa, está buscando tener un público más amplio. Y coincide con los prerevisionistas, con Saldías y con Quesada. Bueno, con Saldías coincide que Rosas fue un nexo entre el campo y la ciudad. Y con Quesada coinciden en su determinismo, que fue un fruto de su tiempo. ¿Sí? Que fue un fruto de su tiempo. Y también el Pacto Federal. Bueno, que fue fruto de su tiempo. Bueno, utiliza el método crítico también, el mismo método, pero para criticar a sus pares, a los otros historiadores, que son a Fidel López y a Mitre. Bueno, o sea, digamos que utiliza el mismo método, pero para tirarles un dardo, para devolverles el guante. Lo que hacía a través de este método crítico, entonces usa el método crítico para criticar a esos dos. Y lo que hacía a través del método crítico es buscar argumentos para defender a Rosas. Para él Rosas era un caudillo, no era un caudillo popular, era un republicano austero. O sea, para Mendilaharsú, Rosas era un republicano austero y no un caudillo popular. Bueno, esto es como que hay dos etapas de Mendilaharsú, porque después pasa a integrar el Instituto de Investigaciones Históricas de Ravignani y ya digamos que deja de criticar a los clásicos y se dedica a estudiar los símbolos patrios. Bueno, ¿por qué se dedica a estudiar los símbolos patrios para el instituto? Porque considera que los símbolos patrios son un elemento necesario de cohesión social. O sea, para generar la identidad y la conciencia colectiva. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que en esa década del 20 había mucha inmigración, que nuestro pueblo tenía las puertas abiertas para todos los pueblos del mundo,
sea, nuestro pueblo, Argentina, tenía las puertas abiertas para todos los hombres, para todos los pueblos del mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Se necesitaba, era un pueblo heterogéneo, entonces necesitábamos generar lo que es una conciencia colectiva, ¿no? Bueno, después ahora tenemos uno que es bastante interesante, que es Carlos Ivánguren. Carlos Ivánguren. Bueno, Carlos Ivánguren era un reformista conservador. Reformista conservador. Reformismo conservador, que es demócrata progresista. Entonces era un demócrata progresista, estaba de acuerdo con el reformismo conservador. Fue ministro de Sáenz Peña, así que ahí nos ubicamos en la época. Ministro de Sáenz Peña. Bueno, dictó, entonces primero fue ministro de Sáenz Peña, dictó un ciclo de conferencias sobre Rosas muy interesante porque estaba muy documentado. En el año 34 se vuelve fascista y es uno de los gestores ideológicos del golpe del 30 de su primo Uriburu. Bueno, también utiliza el método erudito porque es objetivo. ¿Y qué hace con este ciclo de conferencias que después se compilan en un libro? Muestran a un Rosas que es real, o sea, es positivista, con sus luces y sus sombras. Sí que lo considera como producto de su tiempo. Bueno, entonces, primero es bastante objetivo, o sea, tiene tendencia hacia la objetividad. Muestran a un Rosas real, con sus luces y sus sombras. Y lo consideran, igual que la mirada de Quesada, como un producto de su tiempo. Bueno, ¿por qué un producto de su tiempo? Bueno, porque se considera que en el tiempo de Rosas hubo que recurrir a la dictadura, hubo que recurrir a la tiranía, a la dictadura, justamente porque para solucionar el problema de la anarquía que había. Bueno, a ese tipo de dictadura se la denomina dictadura trascendental, tiranía trascendental. Entonces tuvo que recurrir a la dictadura y a ese tipo de dictadura es considerada una tiranía trascendental. Bueno, se considera, hay una mirada positiva de Rosas, hay una mirada positiva de Rosas, ¿por qué? Porque se considera que es un garante del orden, pero ¿en qué? En beneficio de su clase. Garante de orden, la medida positiva es que considera, hay dos tipos de mirada, por eso ahora entiendo, ahora vamos a dividirlo mejor. Bueno, entonces, a Rosas le muestran un Rosa real con sus luces y sus sombras. Hay dos miradas, una positiva y una negativa. Bien, lo muestra entonces, por eso es bastante objetivo, y lo muestra como un producto de su tiempo, o sea que ahí coincide con Saldías. ¿Por qué? Porque tuvo que recurrir a la dictadura para solucionar los problemas, para hacerle frente a la anarquía. Entonces ese tipo de dictadura rosita se le llama dictadura trascendental. ¿Por qué? Porque hizo posible, porque es trascendental, porque va más allá de su tiempo. Por eso es una dictadura trascendental, porque va más allá de su tiempo. Los efectos de su gobierno inciden en las etapas posteriores. O sea, va más allá de Caseros 1853 cuando cae Rosas. Por eso es trascendental, porque va más allá del gobierno de Rosas. Y gracias a esa tiranía trascendental se hizo posible la Unión Nacional y a la defensa de la soberanía. Unión Nacional, defensa de la soberanía. Es un producto de su tiempo, un Rosas real con sus luces y sus sombras, que fue necesario recurrir a la dictadura, por eso se llama tiranía trascendental, porque va más allá, sus efectos van más allá del gobierno de Rosas. Va mucho, y hace posible lo que es la Unión Nacional, da como ese pintapié inicial y se solucionan todos esos problemas internos que había. Bueno, tiene dos miradas, una mirada positiva y una mirada negativa. La mirada positiva es que se considera un guardián del orden y que defiende los intereses de su clase. Y la mirada negativa está más enfocada hacia lo personal, que se lo considera astuto, manipulador, tirano, déspota, ególatra. Astuto, pragmático, entonces astuto considera la mirada negativa que le ve Ibarguren. Lo ven como un hombre astuto, lo ven como un hombre ególatra, lo ven como un hombre pragmático, como un déspota. Como un déspota que concentra todo el poder. Esto es importante. Entonces lo ven como un hombre astuto, malicioso, pragmático, ególatra.
También lo ven como un déspota que concentra, porque ahí dice la facultad extraordinaria la suma del poder público, concentra todo el poder, tanto en la campaña como en la ciudad. En la campaña, bueno, todas las masas campesinas, todos los gauchos, los indios, la masa rural, que son todos fanáticos de Rosas. Y en las ciudades, la mazorca, que era ese grupo paramilitar, que tiene su brazo armado, o sea, digamos que concentra el poder justamente por el terror. Entonces es un déspota, también esa es la mirada negativa también que hace Ibarguren. Es una mirada positiva que lo considera como gestor del orden público y también como defensor de los intereses de su clase. Y la mirada negativa es que era un déspota, que era un tirano, que era malicioso, que era ególatra, pragmático, muy astuto, o sea, tenía las cosas pensadas, las cosas varias veces, pero era un déspota que concentraba el poder, tanto en la campaña con las masas rurales, como en la ciudad con la mazorca, que era su brazo armado, con formación paramilitar. Bueno, también se considera que tiene un liderazgo fuerte, personalista, dictadura trascendental, pero que digamos que existe una exaltación al decir que tenía un liderazgo fuerte, personalista, o sea, era ególatra, por eso tenía su liderazgo fuerte y personalista. Fue una dictadura trascendental porque fue más allá de su tiempo, pero, o sea, tiranía, dictadura trascendental porque fue más allá de su tiempo, pero que Ibarguren considera que no es un modelo a seguir. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de Ibarguren. Bueno, Ibarguren, Ibarguren lo que habla es, es un reformismo conservador, demócrata progresista, que fue ministro de Sáenz Peña. Punto. Organiza un ciclo de conferencias sobre Rosas muy interesantes porque están ampliamente documentadas. En 1934 se vuelve fascista y apoya el golpe de Uriburu, que es su primo. Entonces ahí venimos con Rosa directamente. Tiene una mirada bastante objetiva, usa el método crítico y ¿qué es lo que dice de esta mirada objetiva? Que considera que Rosas fue un producto de su tiempo, así que eso sí que lo relaciona con Quesada y es determinista también, ¿no? Acá tenemos que decir lo siguiente, fue un producto de su tiempo porque tuvo que sí o sí recurrir a la dictadura para solucionar los problemas que traía la anarquía. Entonces lo califica como una dictadura de tipo trascendental. ¿Por qué es trascendental? Porque trasciende, su dictadura va más allá de su tiempo, más allá de su gobierno, va más allá del 52 con Caseros. ¿Y qué pasa? Es porque hizo posible, gracias a todos esos pasos previos, esa dictadura se hizo posible después la Unión Nacional. Bueno, tiene dos tipos, entonces tiene una mirada positiva y una mirada negativa. Bueno, la mirada positiva dice que Rosas fue un gestor del orden y también que colaboró para los intereses de su clase. Y después tiene una mirada negativa en cuanto a que lo ve un tirano, lo ve un déspota, lo ve malicioso, lo ve pragmático, ególatra, malicioso y muy astuto. Bueno, y después, digamos que lo ve como un déspota porque tiene la concentración del poder, tanto de la campiña como de las ciudades. Bien, eso entonces ahí ya está. Ahora también, digamos que se busca una exaltación de la figura de Rosa, bueno, justamente por ese gran poder que tenía concentrado. Porque bueno, otro que también habla de liderazgo fuerte como Saldías, que considera que tenía un liderazgo fuerte, una dictadura personalista, pero que no se considera que sea un modelo para seguir, y la dictadura trascendental, pero no ven como un modelo para seguir. Entonces, exaltación de Rosas por parte la exaltación de Ibarguren está en que consideran que es un líder fuerte, personalista, pero dictadura trascendental, pero no se consideran en este grupo Ibarguren que sea un modelo a seguir. Bueno, y ahora vamos a pasar a la década del 30. Bueno, en la década del 30, de 1930, se produce el golpe de estado de Uriburu. Como consecuencia, o sea, llega al poder y bueno, y cae el gobierno de Irigoyen.
se inicia lo que se llama la década infame, y la consecuencia de todo esto es porque en la crisis del liberalismo y de la democracia. Se entra en crisis el liberalismo y la democracia justamente porque esa crisis demuestra que el capitalismo es un modelo que no estaba funcionando. Bueno, entonces Uriburu produce el golpe de Estado y Ibarguren se vuelve de su lado porque se vuelve fascista. Bueno, entonces Ibarguren tiene una visión de Rosas, ¿no? Como un defensor de la patria, del orden y de la soberanía. Y como en lugar de un dictador, como un conductor de masas. O sea, como un defensor de la patria, del orden, o sea, como un orden. Patria, soberanía y como un conductor de masas. O sea, digamos que una exaltación de la figura de Rosas. Bueno, la década infame, lo que tenemos que decir es que todavía los revisionistas no se identifican con una escuela, sino que se trata de un grupo de escritores sueltos que lo que los une, lo que tienen en común es la crítica a la historiografía liberal. Pero que se oponen a la historia, o sea, se oponen a la historiografía liberal, o sea, a la mitrista y a la historia oficial. Bueno, entonces se reunían a la Academia Nacional de Historia, que es la nueva escuela histórica. Bueno, esta oposición los llevó a reunirse. En 1934 se funda la Junta para la Repatriación de los restos de Rosas. O sea, es una junta americana que buscaba, entonces se forma una junta americana rosista. ¿Para qué? Para repatriar los restos de Rosas. Entonces, gracias a esta fundación de esta junta es cuando se empiezan a reunir los historiadores, revisionistas, porque tienen un objetivo en común, que es repatriar los restos de Rosas. Bueno, ahora tenemos a los hermanos Irasusta. Los hermanos Irasusta es en 1934. Bueno, ¿cómo es la tendencia de los hermanos Irasusta? Revisionista nacionalista. ¿Qué es lo que hace? ¿De qué se encargan? Se encargan de estudiar a Juan Manuel de Rosas, estudian a Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Bueno, tenemos un primer hermano que es Rodolfo Irasusta. Bueno, era un fascista. Irasusta era fascista, sigue el modelo de Mussolini. Rodolfo Irasusta se dedicaba a la política y establecía, una de las primeras cosas que establece es que la sociedad argentina se hallaba en una crisis espiritual debido a que había seguido los ideales de la Revolución Francesa y dentro de las clases dirigentes de la Unión Cívica Radical. Bueno, después entonces que habían seguido los ideales, las ideologías de la Revolución Francesa y lo identificaba con la Unión Cívica Radical, y que habían seguido los ideales de la Revolución Francesa, que es la igualdad, la libertad y la fraternidad. Entonces esa igualdad trajo como consecuencia que se estuvieran desconociendo las jerarquías. Entonces, era un fascista, exaltaba a Mussolini, o sea, seguía el ideario Mussolini. Estudia a Rosas a través de su correspondencia. Estaba dedicado a la política. Considera que la República Argentina de su tiempo se hallaba en una crisis espiritual. ¿Por qué? Claro, 34, estamos ahí, golpes. ¿Por qué consideraba que se hallaba en una crisis espiritual? Bueno, se hallaba en una crisis espiritual por seguir los ideales de la Revolución Francesa, sobre todo la igualdad. Y decía que dentro de las clases dirigentes de la UCR, de la Unión Cívica Radical, no se estaban respetando las jerarquías, primero. Después, otra de las cosas que hizo fue atacar a la Ley 1420 y a la reforma universitaria. Después también criticaba a los partidos de izquierda. Al obrero bolchevique de la Revolución Rusa, así también como a la prensa amarilla. ¿Qué es lo que quiso organizar Irasusta? Quiso organizar una contrarrevolución para restaurar los valores, recuperar el orden. Bueno, entonces ya el anterior quiso protagonizar, claro, porque a Irasusta lo que tenemos que decir es que a Rodolfo Irasusta estaba en política en la época de Irigoyen. Entonces dice que las clases dirigentes de la UCR no estaban respetando
había una crisis moral espiritual en la sociedad argentina. Porque haber seguido los principios de la Revolución Francesa. No se estaban respetando las jerarquías dentro de la UCR. Entonces, ¿qué pasa? También hace una crítica bastante estricta de lo que es la Ley 1420 y la reforma universitaria. Bueno, también critica a los partidos de izquierda, critica al obrero bolchevique de la Revolución Rusa, así como también critica a la prensa amarilla. Su deseo es organizar una contrarrevolución para restaurar el orden. Entonces por eso va con la oferta a Uriburu y le ofrece que protagonice un golpe de Estado para volver a las jerarquías, ¿no? Y este golpe de Estado, ¿contra quién? Contra Irigoyen. Fue así que creó la Liga Republicana. Esta Liga Republicana estaba compuesta por Irasustra, Palacios y por intelectuales fascistas y corporativistas contra Irigoyen. Liga Republicana contra Irigoyen, integrada por fascistas y por corporativistas. Fascistas corporativistas como Palacio. Palacio, Irasustra. Irasustra, Palacio, sí, Irasustra. Bueno, entonces vamos otra vez a los hermanos Irasustra. Bueno, lo ubican en el 34, pero empieza a hacer sus cositas antes. Bueno, entonces tenemos que estudian a Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Rodolfo Irasustra era un político, era fascista, seguía a Mussolini. Considera que la sociedad argentina está en una crisis espiritual debido a seguir los valores de la Revolución Francesa, lo que trajo como consecuencia que dentro de las clases dirigentes de la UCR no se estén respetando las jerarquías. Ataca a la Ley 1420 y a la reforma universitaria, como también ataca a los partidos de izquierda, al obrero bolchevique de la Revolución Rusa, y también está en contra de lo que es la prensa amarilla. Quiere organizar una contrarrevolución para sacar a Irigoyen del poder, y bueno, y por eso se le acerca a Uriburu. Bueno, porque quiere promover lo que es un golpe de Estado. Y crea la Liga Republicana contra Irigoyen, y reúne a intelectuales fascistas corporativistas, como por ejemplo Palacios. Bueno, entonces, con los hermanos Irasustra, que exalta la figura de Rosas como un líder, se rompe la tradición, o sea, por eso se estudia por etapas esta escuela. Se rompe con la tradición de los revisionistas de estudiar a la historia de Rosas, ¿no? De estudios que fueran favorables a Rosas. Digamos que hay una reivindicación, o sea, de las cosas que le son favorables, pero los hermanos Irasustra rompen con esta tradición porque lo hacen es exaltar la figura de Rosas, ponerla por encima de todo, y la exaltan porque se oponían a los liberales, ellos son nacionalistas. Bueno, entonces ahí la exaltación de la figura de Rosas, consideran que Rosas era un hombre excepcional, que fue una pérdida irreparable, salvo en lo militar. Entonces, un hombre excepcional, Rosas, ahí está la exaltación, Rosas, un hombre excepcional, salvo en lo militar. Su figura es irreemplazable. Los hermanos Irasustra eran bastante pesimistas, eran fascistas y tradicionalistas, o sea, buscaban la tradición. Por eso hablamos de que hace falta jerarquía y la crisis de los valores espirituales. Entonces eran tradicionalistas, eran pesimistas y eran fascistas. Entonces, hermanas Irasustra, fascistas, pesimistas, tradicionalistas. Entonces eran tradicionalistas, entonces criticaban al liberalismo. Por eso participan en el golpe del 30, pero se desilusionan de Uriburu y apoyan a Justo. Pero al principio eran fascistas. Después, cuando apoyan a Justo, se vuelven nacionalistas. ¿Cuáles son los temas que critican o exaltan? Critican a Rivadavia y exaltan a Rosas. Critican a Rivadavia porque no tiene un sentido nacional, o sea, un vendepatria. Porque niega lo criollo, lo hispánico, lo católico, era laico, y admira lo extranjero. Y exaltan a Rosas porque era el mejor político, era el más inteligente y el más culto, porque era un defensor de lo nacional, de la tradición, era proteccionista.
y que era muy inteligente. Consideran el rosismo como un movimiento bisagra de la historia. Rosismo como un movimiento bisagra de la historia. Entonces, momento bisagra de la historia, sí. Entonces los hermanos Irasustas critican a la Constitución del 53 porque consideran que es una copia de la de Estados Unidos. También critican a la inmigración porque consideran que se ponen en peligro los valores cristianos. Y también critican a la élite porteña porque se vuelven imperialistas británicos y digamos que los conflictos eran más de tipo económico que político. Digamos que era más económico que político. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de todo esto. Bueno, con los hermanos de Irasustas digamos que se rompe con la tradición de buscar escritos favorables a Rosas y se transforma en exaltación a Rosas. ¿Por qué exaltan a Rosas? Justamente porque se oponían a sus enemigos los liberales. Bueno, consideran que Rosas es un hombre excepcional, salvo en lo militar, y que su pérdida es irreparable. Eran fascistas, los hermanos Irasustas eran fascistas, eran pesimistas, eran tradicionalistas. Porque eran tradicionalistas, están pidiendo el orden, están pidiendo la vuelta al orden y están pidiendo el respeto de las jerarquías. Bueno, entonces como piden el orden y la jerarquía y el liberalismo y la igualdad y la libertad, y ellos no hablan de libertad, entonces critican al liberalismo. Entonces por eso también participan en el golpe del 30, por eso se utilizan esta parte, participan los hermanos Irasustas en el golpe del 30. En ese golpe del 30 que participan, apoyan, primero son fascistas y después se vuelven nacionalistas. Primero apoyan a Uriburu, por eso son fascistas, y después se vuelven nacionalistas y apoyan a Justo porque Uriburu los desilusiona. Bueno, entonces se vuelven nacionalistas. ¿Cuáles son los temas que investigan y critican? Bueno, investigan a Rivadavia y investigan a Rosas. A Rivadavia lo critican por ser un liberal, por ser un mendepatria, por no respetar la tradición hispánica y la religión católica, y por admirar lo extranjero. O sea, lo critican a Rivadavia porque no tiene sentido nacional. Lo que hace es vender la patria como sea. Entonces, bueno, por eso es anticatólico, es anticatólico, antinacionalista, antitradicionalista. Y después exaltan a Rosas porque consideran que es el más inteligente, que es el más culto, que es el que trajo el orden, que trajo la soberanía, que protege los valores tradicionales, protege la hispanidad, protege el catolicismo, y defiende lo que es la cultura nacional, ¿no? El defensor de lo nacional. Bueno, entonces que consideran a Rosas que es un momento bisagra de la historia. ¿Qué son lo que critican los hermanos Irasustas? Critican a la Constitución del 53 porque consideran que es una copia de la de Estados Unidos. Critican a la inmigración porque consideran que peligran los valores cristianos. Y critican a la élite porteña porque se vuelve británica, se vuelve a favor de los británicos justamente por una cuestión económica más que por una cuestión política. Bueno, ahora vamos a ir a Scalabrini y Ortiz, que está bueno estudiarlo por separado. Bueno, entonces Scalabrini Ortiz era un autodidacta, o sea que no era un historiador profesional. Bueno, se encarga de estudiar la historia económica y denuncia a través de sus estudios de historia económica, denuncia la dependencia a Inglaterra, ¿no? O sea, digamos que la intervención, la penetración del capital inglés en la República Argentina a través de la política económica. Bueno, estudia lo que es la década infame. En la década infame analiza lo que es el pacto Roca-Runciman y la creación del Banco Central y la Corporación de Transportes. Bueno, se encarga, o sea, lo que se encarga este personaje es de indagar la presencia británica con la penetración británica generando dependencia en nuestro país a partir de 1820. Bueno, tiene una mirada polémica con respecto a la creación del Banco Central, con respecto a la firma del Pacto Roca-Runciman, también por eso habla de 1820, el Banco Central, el empréstito que toma Rivadavia de la Baring Brothers, la Guerra del Paraguay.
pero sus estudios, o sea, digamos que acá viene el plato fuerte, sus estudios se centran en el estudio de los ferrocarriles, o sea, estudia la historia de los ferrocarriles, principalmente, bueno, desde que llegan los capitales ingleses y tenemos al ferrocarril oeste, que era el ferrocarril nacional, y el ferrocarril del sur, que era el ferrocarril británico, y cómo el ferrocarril del sur termina destruyendo al ferrocarril oeste. Eso por un lado. Por el otro también cómo los ferrocarriles terminan con la industria de la tracción a sangre. Y lo más importante que se estudia es la gran dependencia que existe con Gran Bretaña. Bueno, entonces, ¿qué hace Scalabrini Ortiz? Bueno, Scalabrini Ortiz es un autodidacta, primero. Segundo, se encarga del estudio de la historia económica. Tercero, especialmente la penetración y la dependencia capital británico. ¿Y desde cuándo lo estudia? Bueno, investiga desde cuándo fue el origen de la penetración del capital británico en nuestro país. Y lo encuentra en 1820 con la creación del Banco Central y con la Baring Brothers. Después también más adelante estudia la influencia que tuvo el capital británico en la guerra del Paraguay. Bueno, entonces, ¿qué estudia? Estudia la década, se encarga todo lo que es económico de la década infame, estudia lo que es la década infame, estudia el pacto Roca-Runciman, estudia la creación del Banco Central, estudia también la corporación de transportes, todo cómo se produce esa penetración del capital inglés en América. Bueno, la lucha de los ferrocarriles y la gran dependencia con Gran Bretaña. Bueno, ahora viene un punto que dice consolidación del revisionismo. Bueno, ¿cuándo se consolida el revisionismo? Y después de la Segunda Guerra Mundial, pero en todo ese periodo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿por qué? Específicamente con la Guerra Civil Española, donde se produce esa brecha entre lo que son los fascistas y lo que son los antifascistas, en un clima de una total intolerancia política. Sobre todo a partir de la crisis del 30. O sea, la consolidación de la escuela histórica, del revisionismo, se produce a partir de la década infame. Durante la década infame, ¿qué pasa? Es donde empieza como una especie de declive de la nueva escuela histórica, que es un declive de la nueva escuela histórica, surge este grupo de intelectuales que son casi todos fascistas, que apoyaban al golpe, y se produce una crítica en el interior de lo que es la escuela histórica, la nueva escuela histórica, donde este grupo, que eran al principio un grupo de intelectuales así desperdigados, critican a la historia oficial, critican a la academia de historia, critican a Levene y a Ravignani. Bien. ¿Por qué? Porque consideran que la historia oficial es una falsificación y que es un instrumento del poder de turno. Bueno, entonces, justamente acá lo tenemos, que a Levene lo critican por estar asociado al poder de turno. O sea, Levene siempre caía parado, siempre tenía su cátedra, siempre tenía su cargo, sea el gobierno que sea, porque se aferraba a su fuero de que es una historia neutral. Pero entonces ahí lo tenemos a la división entre historiadores fascistas y antifascistas. Los antifascistas son Levene, que eran liberales, por eso se critica la historia liberal. Levene y Ravignani son antifascistas, son academicistas, cientificistas, hacen historia argentina, sí, hacen historia argentina desde la Academia de Historia, o sea que en su momento fue la Junta Histórica Numismática Americana. Y los fascistas son Palacio, Irasustra y Van Buren. Estos son fascistas. Bueno, ¿qué se le critica a Levene? Bueno, se le critica que se asocia justo y modifica la historia a su antojo, hace de la historia lo que quiere. Porque se encargan entre los dos de generar los libros de texto para las escuelas y manipular la mente de los chicos como ellos quisieran decir, es como el que manipula lo que es la memoria histórica. Entonces, ¿a qué se le critica a Levene? Que se asoció al poder de turno, más que nada. Entonces, se asocia al poder de turno para seguir estando como en el poder de manejar la historia, ¿no? Entonces, lo que utilizan este grupo de autores es que critican de que la historia, gracias a la asociación que existe entre la cultura y el poder, va perdiendo credibilidad. ¿Por qué? Porque se manipula la memoria.
y esa o sea, hay una manipulación, historia falsificada, historia oficial, hay una manipulación del relato histórico y por eso va perdiendo credibilidad, porque se transforma en un instrumento de poder. Bueno, después también tenemos que en esta etapa se crea la Academia Nacional de Historia, que fue en 1938. Ahí la Academia Nacional de Historia tenemos que es justamente la crea Justo con Levene. Justo y Levene son los que manipulan la memoria colectiva, ¿no? Y también crea la Comisión General de Museos. Paralelamente también en 1938 se crea el Instituto Nacional Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto, o sea, se crea el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo eran estos hombres? Bueno, eran nacionalistas, tradicionalistas, hispanistas, católicos, neutrales. Su punto de referencia son las críticas a la historia oficial. Y su objetivo era reivindicar a Rosas. Bueno, entonces, también, o sea, paralela a la creación de la Academia Nacional de Historia, como nada que ver, se crea el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Se trataba de un instituto, su objetivo era reivindicar la figura de Rosas. Se trataba de un instituto neutral, hispanista, católico y lo que lo nuclea son las críticas a Rosas. Bueno, entonces dentro de este instituto, que es ahí donde tenemos la consolidación del revisionismo, tenemos dos corrientes, dos vertientes. Una que es una vertiente nacionalista doctrinaria, que ahí lo que tenemos a todos los fascistas, que son fascistas, corporativistas, conservadores, que buscan en la historia, sobre todo Palacio, buscan la historia que sea de tipo pedagógica y buscar soluciones dictatoriales, pero entonces son fascistas, dictatoriales, corporativistas, conservadores, donde tenemos dos vertientes en este Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Tenemos la vertiente nacionalista doctrinaria. En esa vertiente nacionalista doctrinaria lo tenemos la vertiente nacionalista doctrinaria, ahí lo tenemos a Palacio, que era filofascista, o sea, le gustaban los fascistas, conservador y buscaba soluciones dictatoriales. Y después tenemos el nacionalismo republicano, la república. Bueno, entonces el nacionalismo, como uno era fascista, los otros buscaban nacionalismo republicano. Entonces buscaban soluciones nacionales, o sea, no mirar para afuera, sino mirar hacia adentro. No buscar nada que fuera importado. Se trataba de un grupo más flexible, no querían usar los modelos europeos, sino que buscar en las tradiciones argentinas, o sea, se buscar la tradición argentina en el Instituto de Investigaciones Históricas. Bueno, entonces Made in Argentina, ahí con eso te sale todo. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas tenemos dos vertientes. Eran católicos, hispanistas, tradicionales, neutrales, buscaban reivindicar la figura de Rosas. Bueno, tenían dos corrientes, el nacionalismo doctrinario y el nacionalismo doctrinario y el nacionalismo republicano. Nacionalismo doctrinario era filofascista, conservador, dictatorial, Palacios. Y el nacionalismo republicano era Made in Argentina, o sea, buscaban reivindicar la figura de Rosas, pero dentro de las figuras argentinas, sin recurrir a los modelos europeos. Bueno, después lo tenemos a Palacio. Bueno, Palacio lo que busca es lo que establece que la función de la historia debe ser pedagógica para la formación de una conciencia nacional. O sea, historia era fascista, historia pedagógica para la formación de una conciencia nacional. Bueno, entonces, digamos que Palacio estaba un poco como de acuerdo con Mitre y consideraba que la historia mitrista fue útil para su contexto liberal, para la formación de un Estado nacional. Pero, digamos que pero hoy, o sea, en ese momento, en 1930, estamos dentro de lo que es otro contexto.
Después considera que la historia de Levene es aburrida. Es aburrida porque hay como una hipertrofia metodológica. Y que los temas de Levene es la historia colonial hispánica, católica, estudia el eje el eje, su eje es la historia hispánico-católica, y pero sin el indio. Pero sin el indio. Sí. Bueno. Revisionismo y peronismo. Bueno, la revolución de 1943, con el advenimiento del peronismo, le fue muy beneficioso, o sea, le sirvió muchísimo a los revisionistas porque se acomodaron al sistema peronista. Entonces, a partir de esta fecha, ¿qué pasa? Se afirman los nacionalistas y los revisionistas, sobre todo los fascistas y los republicanos. Fascistas Palacio, los hermanos Irasustra y Van Buren. Bueno, eran fascistas y se afirman, o sea, se acomodan al régimen peronista, se alinean al peronismo. Bueno, entonces estos intelectuales empiezan a ocupar cargos públicos, o sea, en el sector educativo empiezan a ocupar cargos públicos y el sector educativo. El problema es que, bueno, como traen algo nuevo y ya había tradición, el sector docente tradicional se resiste un poco. Bueno, acá lo que tenemos que aclarar, que ya lo habíamos aclarado en los párrafos anteriores, que al peronismo no le interesa tanto el pasado, sino la proyección hacia el futuro. O sea, que no le interesaba tanto revisar la historia como sí les interesaba a los liberales conservadores. Bueno, el peronismo tenía un interés más político que ideológico, por eso ahí tenemos la muestra de que la Academia Nacional de Historia fue recién intervenida en el 52 y más que nada fue intervenida por una cuestión más política que ideológica, por una cuestión de quién controla los cargos. Bueno, entonces lo que se ve acá es que el tema del peronismo era político y lo que quería era eliminar a la oposición. Entonces, bueno, si uno quería hacer historia, quería hacer historiografía en esta época, tenía que alinearse sí o sí al peronismo. Bueno, durante el peronismo se censuraron muchas obras, entonces la tarea de los revisionistas fue bastante complicada. Aunque, si bien ya sabíamos que revisionistas y nacionalistas fascistas se fueron integrando al peronismo. El problema era que Perón estaba interesado en rescatar en la fase militar de San Martín, pero no la de Rosas, o sea, no estaba interesado en quedar pegado a Rosas. Bueno, el tema es que el peronismo no busca continuidades con el pasado, más bien busca rupturas con el pasado hacia un futuro, o sea, busca rupturas con el presente, claro. Acá lo que tenemos que decir es lo siguiente, que Perón no necesita del revisionismo porque no necesita una continuidad con el pasado. Busca más bien una ruptura con el presente para proyectarse hacia el futuro, con un plan peronista, ¿no? Que es una doctrina social. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque para el peronismo era más importante el hoy y el mañana que el ayer. Bueno, entonces por eso es lo que había dicho antes de que no debate con la Academia Nacional de Historia. Al contrario, Levene continúa. El tema es otro, el tema es que después, bueno, hay una discusión de tipo política, pero no ideológica. No revisa la historia y acepta el revisionismo. Pero, ¿qué pasa? Claro, no revisa la historia. Él no se encarga de revisar el pasado, acepta el revisionismo. Lo que sucede es lo siguiente, que el interés de Perón, como habíamos dicho antes, está centrado en el futuro, no en el pasado. A Perón lo que le interesa es ser insertado dentro de una línea histórica, no le interesa lo que pasó, sino lo que va a pasar desde acá en adelante. La revolución de 55 lo que hace es ponerle fin al peronismo, cae el peronismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cae el peronismo, también el revisionismo pierde espacios académicos que son recuperados por la nueva escuela histórica. Y pierde estos espacios académicos que son recuperados
recién en el 66 cuando regresa Perón. Bueno, pero ¿qué pasa? Se van ganando seguidores en los cuadros del peronismo. A pesar de no estar en el poder, se van ganando seguidores justamente por todos estos revisionistas que son posperonistas. Y en esta etapa, cuando cae Perón, es cuando, en el 55, es cuando se empieza a comparar a Perón con Rosas. Bueno, entonces después tenemos una línea posperonista. Esta línea posperonista es Mayo, Caseros y después la Revolución Libertadora del 55. Después esa es la posperonista, claro, la Revolución Libertadora, Mayo, Casero, Revolución Libertadora, o sea, borra todo lo demás. Mayo, Casero, Revolución Libertadora, todo. Ajá. Bueno, y después tenemos a José María Rosa. Bueno, José María Rosa lo que hace, o sea, José María Rosa como un posperonista lo que hace es comparar a Perón con Rosas. Y si bien todavía no están en el poder, se trata de un posperonismo de los años 60, o sea, antes del 66, que atrae mucho a las juventudes intelectuales de clase media. Pero ¿qué pasa? La historiografía pasa a ser opinión pública porque se realiza, o sea, José María Rosa, que es lo que se le critica, que realiza una construcción muy simplista, binaria, lineal de la historia, ¿no? Entonces vincula a Rosas con el peronismo. Entonces vincula a Rosa con el socialismo, por eso lo vincula con el peronismo, con el movimiento de masas populares y con el antiimperialismo. O sea, Rosa es Perón. Rosa, digamos que es papá de Perón, porque es socialista, masas populares, antiimperialista, proteccionista. Ese es Rosas. Bueno, y después lo tenemos también dentro de esta línea, lo tenemos a Fermín Chávez. Bueno, Fermín Chávez, ¿qué hace? Claro, también es posperonismo. Pasa de reivindicar a Rosas, que era reivindicar, y después lo tenemos a los hermanos Irasusta y el Ganguren, que lo que hacen es exaltar la figura de Rosas. Pasa de reivindicar a la figura de Rosas a rescatar, también a reivindicar a aquellos caudillos que han sido también silenciados por la historia, que son los poscaseros, que son los poscaseros, que son Peñalosa y Felipe Varela y sus proclamas. Bueno, es como que Fermín Chávez hace un historicismo romántico, historia de las ideas, historicismo romántico alemán, historia de las ideas. Y atrae muchísimo, Fermín Chávez atrae muchísimo a los jóvenes marxistas. Entonces tenemos, Fermín Chávez pasa de reivindicar a Rosas a los caudillos poscaseros Felipe Varela y el Chacho Peñalosa y Felipe Varela. Bueno, atrae a los jóvenes marxistas, se trata de un historicismo romántico alemán con la historia de las ideas. Bueno, en esta etapa del revisionismo, digamos que es una de las últimas etapas, en esta etapa la posperonista del revisionismo, se pasa de ser una corriente historiográfica seria a pasar a ser una opinión pública. ¿Por qué? Porque son opiniones que son simplistas, que son populares, que son para atraer a la juventud y son menos pesimistas, porque teníamos que decir que los revisionistas eran bastante pesimistas, eran antiimperialistas, fascistas, tenían, o sea, muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, odiaban a Mitre. Mitre, el peor mal de la sociedad. Bueno, ¿qué pasa? Por eso decimos que deja de ser tanto revisionismo, pasa a ser opinión pública, porque a partir de los 60 se populariza el revisionismo y se lo identifica con un patriotismo nacionalista. O sea, a partir de 1960 se populariza, se hace popular el revisionismo y pasa a ser, digamos que, patriotismo, nacionalismo. O sea, patriotismo, nacionalismo y bueno, y utilizan estas respuestas sencillas a la crisis argentina. ¿Cuáles son las respuestas sencillas? Bueno, que Rosa el mejor de todo, el papá de la patria, que
de las masas populares, antiimperialista, socialista, antiimperialista, y bueno, y que Perón se identifica con él. Entonces, a partir del año 60, de los años 60, lo que se empieza a hacer son, se busca se pasa a ser opinión pública y se busca dentro de la historia respuestas a la crisis argentina, mucho más optimistas, o sea, menos pesimistas y con respuestas binarias, lineales, simplistas. Bueno, y el revisionismo se lo empieza a vincular con el nacionalismo popular, o sea, con Perón y con Rosas. Bueno, ahora vamos a ir a la historiografía de izquierdas. Bueno, y se trata de una corriente política intelectual, o sea, utilizan, digamos que es la política y la cultura entremezcladas, o sea, la cultura al servicio de la política. Se trata de un grupo heterogéneo, que digamos que el periodo que abarca es desde fines del siglo XIX hasta 1970. Este grupo es heterogéneo porque tienen opiniones, tienen interpretaciones del pasado que se oponen entre sí. Bueno, son ensayistas, o sea, digamos que preponderantemente ensayistas, desplazan al texto erudito, pero hubo algunos, o sea, tenemos que rescatar que sí hubo algunos intelectuales que recurrieron al ensayo para expresarse. Difunden sus obras a través de textos académicos, de conferencias, de prensa, de cursos, o sea, cursos, conferencias, prensa, pero sí difundían, se encargaban de difundir a sus obras. Utilizan a la historia con fines políticos para adoctrinamiento. Historia con fines políticos, adoctrinamiento. Y también recurren al pasado justamente como una estrategia, para eludir la censura. Entonces, ¿qué pasa? Hay que decirlo claro, que manipulaban al pasado, o sea, hacían lo mismo que Mitre, pero para su lado, porque manipulaban el pasado, ¿para qué? Para buscar con fines políticos, adoctrinamiento y sobre todo con el fin de ocupar espacios políticos. Estas miradas del pasado, se observaban el pasado, ¿para qué? Para aplicar todo lo que fue pasando al presente, pero manipularlo de acuerdo a que se adapte ese pasado, que se adapte a su mirada. Entonces, por eso lo manipulaban para proyectarlo a su tiempo. Hacían una redacción en espejo. Bueno, ¿cuál es la base de la historiografía de izquierda? Es el marxismo cientificista. Entonces, ¿qué hacían con la historiografía? Utilizaban la historiografía, que ya lo dijimos antes, para proyectarse hacia su presente, hacia su tiempo, y para expresar su mirada, hacia su visión del mundo. O sea, tenían una mirada hacia el pasado que buscaban, revolvían en la basura revolvían entre los archivos y buscaba lo que les servía, lo que era operativo para proyectar su visión del mundo y de esa manera adoctrinar, porque lo que estaban buscando es utilizar la historia con fines políticos para ocupar un espacio dentro de la política argentina. ¿Qué medios utilizaban para expresarse? El ensayo y la monografía, más que nada. Y lo más importante, o sea, el ensayo y la monografía, pero lo más importante es que hacían cortes temáticos y temporales, o sea, no se ocupaban del todo, como por ejemplo la nueva escuela histórica, que quiso hacer una historia integral, total, la historia argentina. Bueno, estos no, hacían cortes temporales y elegían temas y se intensificaban, o sea que también eran historiadores profesionales, bueno, algunos. Bueno, entonces tenemos distintas etapas. La primera etapa es la fines del siglo XIX, que bueno, el más importante es José Ingenieros, o sea, Juan B. Justo, José Ingenieros, Aníbal Ponce, pero el más importante es José Ingenieros. Bueno, José Ingenieros se considera que es el punto de partida de la historiografía de izquierda. Bueno, José Ingeniero era, digamos que todos estos autores que habíamos hablado son el ala izquierda del liberalismo argentino, porque en ese momento lo único que existía era el liberalismo. Entonces son el ala más que se tira a la izquierda. Bueno, ¿qué pasa? Este hombre era progresista. Justamente explica el pasado en contrapunto con el presente, o sea, explica el pasado de acuerdo a lo que está pasando, o sea, mira su presente. Está en el medio de crisis, tanto nacionales como internacionales. Mira el presente y se proyecta hacia el pasado, o sea, no se proyecta, mira el pasado en proyección al presente. Hace un contrapunto, un juego de espejos entre el presente y el pasado. Y entonces, presente, pasado, porvenir. Entonces, mira el pasado
para poder entender el presente y proyectarse hacia el porvenir. Eso es lo que... Y lo más importante para él eran las fuerzas de la revolución, pero que esa revolución es desde arriba. Entonces lo más importante para cambiar ese presente, o sea, ahí establece lo que es la revolución, para cambiar ese presente. Pero es una revolución desde arriba, a través de las minorías pensantes ilustradas, a través de la acción de las minorías ilustradas. Entonces, José Ingenieros propone una revolución, propone las fuerzas del cambio, pero ¿desde dónde? Desde las minorías ilustradas, que son los jóvenes, o sea, están en los jóvenes, minorías ilustradas. Por eso lo que propone José Ingeniero es una revolución desde arriba. Bueno, después, ¿cuáles son entonces las crisis, el contexto? El contexto internacional tenemos a la Primera Guerra Mundial y a la Revolución Rusa. Y después, en cuanto a al contexto nacional, tenemos la crisis, que hay una crisis del orden conservador. Se propone una crisis del orden conservador. Después, con el advenimiento del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, digamos que se amplía el espacio político y se le da participación a las clases medias. Y ahí también en este contexto está la reforma universitaria, o sea, reforma universitaria, UCR con la participación de las clases medias y crisis del orden conservador. Justamente es ahí donde empieza con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, empieza como a caer toda esa estructura del orden conservador, comienza la crisis que se prolonga hasta 1930 cuando cae del todo con la crisis del 29. Bueno, después, entonces habíamos hablado de la revolución desde arriba. Bueno, tenemos la revolución desde arriba con las minorías ilustradas. Después tenemos también que habla de, hace una comparación, por eso es el espejo entre el presente y el pasado. El pasado habla del feudalismo y entonces hace una comparación, un espejo con los caudillos federales. Hace una referencia al feudalismo al comparar el feudalismo con la acción de los caudillos federales, que los caudillos federales eran considerados señores feudales, su feudo era su territorio, su campo, sus vasallos eran los gauchos, las masas rurales, y que también José Ingenieros considera que los caudillos produjeron un atraso en la Unión Nacional. Bien. Después, otra de las cosas, claro, ahí es justamente al hacer referencia al feudalismo y al compararlo en espejo con el federalismo, o sea, con los caudillos, entonces, ¿qué pasa? Introduce en la historiografía la categoría de la larga duración. Y también, por otro lado, tenemos que decir que si es de izquierda es un antiimperialista, entonces también introduce la categoría del antiimperialismo intelectual, que, o sea, era antiimperialista y esto es José Ingeniero. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características que encuentra como parecidas? Primero, la gran propiedad rural, o sea, el latifundio. El feudalismo era un latifundio, gran propiedad. No había un gobierno central. Gran propiedad, no había un gobierno central. Caudillismo, el caudillo era un señor feudal que traba la Unión Nacional. Entonces, claro, usa el feudalismo como una categoría en espejo con la situación actual y habla de los caudillos. Habla de que el feudalismo, o sea que la situación actual también es una situación de feudalismo. ¿Por qué? Porque tenemos el latifundio, porque digamos que hay un poder central bastante débil o carencia de poder central, o sea, ahí cada uno mandaba en su feudo. El caudillo era considerado un señor feudal que obstaculiza la Unión Nacional. Y después también la opinión clave es que España arrastra a las colonias americanas los vicios del feudalismo. Bueno, ahora vamos a pasar al plato fuerte de la historiografía de izquierdas, que es Puiggròs, sí, 1940. Bueno, Puiggròs sostiene la tesis feudal y divide al interior, que es evidentemente el interior, cuyos propietarios son señores feudales, y el litoral, que es burgués, con el apoyo del capital británico. Bueno,
¿Qué es lo que propone Puigdós? Bueno, lo primero que propone Puigdós es que dice que la revolución de tipo romántica, la revolución romántica nacionalista la revolución romántico-democrática, de la revolución romántica democrática de Moreno es inviable, pero sí que sirvió de base ¿para quién? Para los caudillos, o sea, para la segunda revolución que vino a partir de los caudillos. Y hace como un catálogo de los caudillos. Primero dice que Artigas fue un progresista, Quiroga fue un reaccionario y Rosa fue un fascista. Entonces por eso se ve claramente que critica a los revisionistas. ¿Por qué? Porque lo tilda a Rosa de fascista, ¿no? Y que en realidad el que le preparó el camino a Rosa fue Quiroga, por eso lo mató en Barrancayaco. Bueno, bien, ahí estamos bien catalogadas. Ahora decimos, bueno, esto de Puigdós. Bueno, a Puigdós se le contrapone, o sea, como antítesis, Bagú. Bueno, Bagú, ¿qué hace? Rebate la tesis de Puigdós y dice que el origen de la sociedad colonial no es feudal, o sea, no es feudal, va en contra del analiza el colonialismo, o sea, no se adhiere a la tesis feudal, analiza el colonialismo de América Latina y considera de que se trata de un tipo de capitalismo comercial. ¿Por qué? Porque la base está en la expansión ultramarina la base está en la expansión ultramarina de España y de Portugal, o sea que descubren América, bueno, con el fin de seguir comerciando, de encontrar rutas comerciales. Entonces por eso considera que la base de las colonias americanas no es el vicio feudal, no es el feudalismo, sino que es el capitalismo comercial. Bueno, después en el medio lo tenemos a Odone, y Odone es un autor también de izquierdas, ¿no? Y que habla de los latifundios, o sea, la concentración de tierras como la gran concentración de tierras en pocas manos como uno de los grandes males de el sistema agrario argentino. O sea, es uno de los grandes problemas. Y la concentración de la tierra. Bueno, es un gran problema. Bueno, Puigdós pertenecía al Partido Comunista Argentino y le hace una crítica al revisionismo, justamente por eso, porque considera que Rosas es un fascista, que hay que reivindicar a Quiroga más que a Rosas, porque Quiroga es el reaccionario que le prepara el camino a Rosas. Bueno, después, como lo había dicho antes, que establece que la revolución romántica democrática de Moreno era inviable, pero fue aquella revolución, o sea, fue el mayo que quedó interrumpido, fue aquella revolución que sí le preparó a los caudillos el camino para una segunda revolución, y ahí tenemos la categorización, que Artigas era un progresista, Quiroga un reaccionario y Rosas un fascista. Bueno, ¿qué dice Puigdós? Bueno, habla de lo que es la tesis feudal, y su tesis feudal dice que el origen, nuestra sociedad, la sociedad colonial tuvo un origen precapitalista de tipo feudal. Bueno, entonces éramos precapitalistas de tipo feudal. ¿En qué se basa? Porque era del Partido Comunista, se basa en la categorización, o sea, la clasificación de la sociedad en etapas, que es el etapismo de Lenin. Bueno, que otra de las cosas, bueno, que hace de la sociedad argentina, bueno, la sociedad argentina de su momento tiene una estructura colonial. Bueno, entonces para Puigdós, la sociedad argentina tiene una estructura colonial, o sea, tiene una base colonial precapitalista feudal. ¿Y cuáles son los grandes problemas para la expansión del agro, o sea, del agro argentino? Tenemos el latifundio por un lado y el desierto por el otro. Esos fueron la base de los grandes problemas de argentinos, el latifundio y el desierto. Bien.
Puigros establece una línea histórica bastante interesante que, bueno, que se puede, de esa manera se puede como analizar la historia, ¿no? Parte de Moreno con la Revolución de Mayo, entonces se centra en Moreno. De Moreno salta a Rivadavia. O sea, analiza Rivadavia porque, bueno, Rivadavia después es el paso de la anarquía a la nueva anarquía de la separación del 29, del 27, 28. Bueno, después tenemos a Alberdi con la Constitución del 53. Después lo tenemos a Sarmiento, Juan B. Justo, Irigoyen, claro, Juan B. Justo el que le sigue a Uriburu. Tenemos a Irigoyen y de Irigoyen saltamos a José Ingeniero con las minorías ilustradas, y también tiene en cuenta otra cosa, entiende también las minorías ilustradas como de José Ingeniero, o sea que retoma a José Ingeniero y entiende a las minorías ilustradas como una estrategia frentista del Partido Comunista Argentino. Claro, la estrategia frentista es la vanguardia comunista. ¿Y cuál es la vanguardia comunista? La juventud. ¿Y cuál es la juventud? Son las minorías ilustradas. Bueno. Después también otra de las cuestiones que hace Puigros, que es lo que estamos viendo, es que utiliza la historia económica para interpretar los procesos sociales y políticos. También analiza que el latifundio va en contra de la democracia. Bueno, entonces, esta parte está un poco floja, así que la vamos a volver a repetir. Bueno, su línea histórica es Moreno, Rivadavia, Alberdi. Después de Alberdi soltamos a Sarmiento. Sarmiento soltamos a Juan B. Justo. Juan B. Justo, Irigoyen. Eso es lo que analiza. Juan B. Justo, Irigoyen. Bueno, después, como ya habíamos dicho que pertenecía al Partido Comunista Argentino, utiliza la estrategia frentista, utiliza la estrategia de las minorías ilustradas como una estrategia frentista del Partido Comunista Argentino. Después, por otro lado, con su tesis feudal, hace historia económica. ¿Y para qué? Para entender, para comprender los procesos sociales y políticos de nuestro país. Y después, por otro lado, justamente con la historia económica, analiza el latifundio. Por eso, al analizar el latifundio, encuentra esas bases feudales en la sociedad argentina. Bueno, en 1940, Puigros se acerca al peronismo. Ya habíamos dicho que es comunista, leninista, etapista. Bueno, entonces, y también dijimos que incluye la historia económica. Entonces, como es leninista, marxista-leninista, entonces, ¿qué pasa? Introduce en su interpretación del pasado el concepto de modos de producción. Eso es desde el punto de vista historiográfico, pero desde el punto de vista político tenemos que reconocer que a Puigros le interesa más la política, justamente porque es un militante, le interesa más la política que la historiografía. Entonces luego se encarga de analizar el peronismo, que esto lo hacen varios autores de esta época que analizan al peronismo. Bien, entonces, ¿qué considera que es el peronismo? Considera que es un movimiento de liberación nacional, pero sin revolución. Es muy interesante esto. Entonces, ¿qué considera que es el peronismo? Porque lo analiza, porque acordate que era comunista, el Partido Comunista Argentino, y se vuelve peronista. Entonces analiza el comunismo y considera que es un movimiento de liberación nacional, pero sin revolución. Y además ya sabíamos que esto es muy importante porque es único, es un fenómeno único que sea solo en los países dependientes. Y justamente porque es un movimiento sin revolución de liberación nacional, por eso no se pudo recuperar de el golpe del 55. Y entonces Puigros ve un potencial en los obreros y en los intelectuales. Y eso, bueno, se evidencia, o sea, digamos que la prueba está en el 17 de octubre. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a Bagú. Bueno, Bagú, como lo habíamos dicho antes, se opone a la tesis de Puigros.
Bueno, Bagú era un americanista. Él proponía la unidad latinoamericana, que todos somos americanos. Puigos era comunista, militante del Partido Comunista Argentino. En cambio, Bagú era socialista. ¿Sí? Y también Bagú era antifascista, o sea, socialista, antifascista. Refuta la tesis feudal de Puigos y demuestra el carácter capitalista comercial de la sociedad colonial. Bueno, ¿por qué? Porque lo determina de esta siguiente manera, ya lo habíamos explicado, pero bueno, lo vamos a volver a explicar. ¿Cómo determina que tiene un carácter capitalista comercial? Porque el propósito de la conquista de la conquista y colonización de América era la expansión de los mercados, o sea, de la expansión de los mercados lusitano y español. Entonces, bueno, ellos buscaban tener más mercados y colocar mercaderías y comerciar, porque estaban buscando encontrar la ruta a las Indias. Entonces, por eso se considera que esta tesis considera que es un carácter mercantil, comercial y con una posterior inserción en el mercado mundial. Y una proyección, o sea, digamos que Bagú ve una proyección en el modelo agrominero exportador. Bueno, después también reconoce, o sea, vamos a decir, más a partir de bases, ¿no? Reconoce que el capitalismo comercial es parecido, o sea, tiene similitudes con el feudalismo, pero no es lo mismo. Y además también otra de las cuestiones que rebate a Puigros es que dice que no hay en la sociedad argentina, en la historia argentina, no hay pruebas suficientes, o sea, no está suficientemente documentado como para afirmar la tesis feudal, o sea, que haya habido feudalismo. Bueno, entonces es verdad que existían señores americanos, pero esto es importante, existían los señores americanos que eran los terratenientes. Pero ¿qué pasa? Su producción estaba enfocado a el mercado, o sea, ellos producían para vender en el mercado y para ganar con la diferencia, ¿no? Producían para insertarse en el mercado, para poner sus mercaderías. En cambio, la diferencia con el señor feudal europeo era que su agro era muchísimo más atrasado y que solamente buscaba el autoabastecimiento. Claro. Bueno, entonces lo que hace acá estamos demostrando que hace que Bagú hace historia comparada, compara el feudalismo compara el feudalismo europeo con la sociedad argentina y ahí demuestra de que no hay tantas coincidencias y ahí es donde establece, que es lo que habíamos dicho antes, establece que la conquista de América es una consecuencia de un proceso de expansión comercial de España y de Portugal. Bueno, porque hay una expansión comercial del capital económico europeo. Y después también otra de las cosas que dice, que es importante, que es la teoría de la acumulación originaria, ¿no? La acumulación originaria y la expansión capitalista, que dice que la conquista de América, la colonización, trajo como consecuencia la expoliación de recursos y eso ayudó a la conversión del capitalismo comercial en capitalismo industrial. O sea, fue la base. Bueno, y ahora vamos a ver a Milcía de Espeña. Bueno, Milcía de Espeña lo que podemos decir es que es troquista, o sea, que es comunista, o sea, de la rama troquista. Bueno, dice que en nuestro país, Argentina, está lista para la revolución del proletariado. ¿Y cómo es esta revolución? Bueno, es la única salida para, lo considera que la revolución del proletariado es la única salida a nuestra situación semicolonial. Esta revolución se trata de una revolución socialista protagonizada por la clase obrera contra la burguesía que estaba del lado del imperialismo, ¿no? Bueno, para salir de esta situación de semicolonia. Bueno, entonces, ¿cómo considera? Él hace por eso es posrevisionista, hace un revisionismo del peronismo, ¿no? Y ¿qué considera del peronismo? Bueno, que es un movimiento nacionalista, nacional y popular, o sea, el peronismo es nacional y popular, primero, y que ¿dónde se produce? ¿Dónde nace? En el interior del ejército.
Después, ¿a qué se le va sumando? Bueno, se le suman la clase obrera, se le suman los burgueses antiimperialistas, se le suma, entonces la burguesía antiimperialista, se le suma también algunos sectores de la izquierda. Bien, está de acuerdo, o sea, Milcíades Peña está de acuerdo con la postura de Bagú, esto se que considera el origen el origen de la sociedad colonial como capitalista mercantil. O sea, ya considera que ya la sociedad porteña durante la colonia ya estaba industrializada, ya había un comienzo de industrialización con la industria de la sal, de las saladeras, salitres y saladeras, los saladeros, y o sea, teníamos al saladero por un lado y teníamos a los cueros. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Mayo? Que también se ocupa de analizar Mayo. Bueno, en Mayo dice que se produce lo que es una expropiación del poder. O sea, la burguesía porteña expropia el poder a la burguesía peninsular. O sea, se queda con el poder de los peninsulares, pero solamente se produce lo que es un cambio de autoridades, nada más. Después también tenemos que los terratenientes porteños producen para el mercado mundial, y son enemigos de la democracia y de la industrialización, o sea, quieren manejar el poder ellos. Entonces, bueno, que digamos que echa la culpa a la oligarquía, que es la clase dirigente, como los dueños del país y los que nos dejaron en esta situación semicolonial. Esta gente, o sea, los porteños, la aristocracia porteña, la oligarquía porteña, eran oligarcas, antidemocráticos, imperialistas. Buscaban oligarcas, semicolonial, antidemocrático, imperialistas, y lo que se estaba buscando es la acumulación, o sea, lo único que buscaban era la acumulación de capital. Y bueno, y ahora vamos a pasar al posperonismo. Bueno, el posperonismo es una corriente historiográfica que surge como consecuencia del golpe de Estado de 1955. Los representantes principales son José Abelardo Ramos y Arregui, y Hernández Arregui. Bueno, Arregui. José Abelardo Ramos, bueno, ¿por qué surge esta nueva visión? Bueno, primero que es el posperonismo observa que el peronismo trajo fracturas en el Partido Comunista Argentino, o sea, en la izquierda argentina. Bueno, a partir del golpe de 55 el peronismo deja muchos espacios vacíos a nivel político que hay que rellenar, y bueno, y esto es como una lucha por el poder. Entonces surge una nueva necesidad historiográfica dentro de lo que es la izquierda, una nueva necesidad historiográfica de ¿qué? De revisar el peronismo, o sea, de entender al peronismo, y además también porque las clases sociales mutaron, cambiaron. Entonces, bueno, hubo muchos cambios sociales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Durante el peronismo, también esto es interesante, es que se produjo una hibridación de culturas. O sea, una hibridación de la cultura de izquierda, o sea, hubo una mixtura, o sea, se mezcló la cultura de izquierda, el socialismo, el peronismo. Lo importante es lo siguiente, que no hubo, o sea, ya habíamos dicho que los izquierdistas eran pensadores, eran ensayistas, monografías, había algunos que usaban el método crítico, la literatura. Sí, que usaban el método crítico, la historiografía erudita, pero la gran mayoría eran ensayistas. Bueno, ¿y qué pasa? Se dice que no es un grupo homogéneo, que surge una nueva, gracias al golpe del 55 y a todas estas necesidades, a la hibridación de culturas de izquierda, a la necesidad de revisar el peronismo. Entonces surge una nueva corriente historiográfica que es la denominada neorevisionismo o posperonismo. Bueno, ¿cómo lo ven el peronismo? Bueno, el peronismo lo ven como un movimiento nacional sin revolución, o otros esto lo ven como una revolución nacional. Y digamos que la diferencia con Puigos, que lo ve como un movimiento de liberación nacional sin revolución. Bueno, estos que revisan el peronismo dicen que fue sí una revolución nacional, que fue americanista, antiimperialista, nacionalista y popular.
Entonces, ¿cómo ve el peronismo? Como una revolución nacional, americanista, nacionalista y popular. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál es la necesidad de esta nueva escuela histórica? Una reinterpretación de la historia y obviamente una reinterpretación de la historia y obviamente que se critica a la historiografía liberal de Mitre. Bueno, y ahora tenemos a José Abelardo Ramos. Bueno, José Abelardo Ramos era comunista, marxista nacionalista, antiliberal, antiimperialista, antiliberal, marxista, antiimperialista, antiimperialista, antiliberal, marxista, nacionalista, ensayista, de izquierda evidentemente. Bueno, digamos que pertenecía a lo que es el ala proletaria de la izquierda, del peronismo. Entonces, vamos a volver a decirlo, José Abelardo Ramos. Bueno, José Abelardo Ramos era perteneciente al partido marxista de izquierda, al marxista revolucionario. No, marxista nacionalista. Era marxista y nacionalista. Era antiimperialista, latinoamericanista, antiliberal. Bueno, entonces si es marxista es antiliberal. Entonces marxista, antiliberal, pertenecía al ala nacionalista y revolucionaria de proletaria. Entonces, otra vez, ¿qué era Abelardo Ramos? Era un marxista antiliberal, antiimperialista. Pertenecía al ala de izquierda del peronismo, o sea, era más popular y revolucionario. Bueno, ¿cuáles fueron sus temas principales? Las clases oprimidas, o sea, se encarga de las clases oprimidas. Y por eso era americanista, porque es la unión en pro de la Unión Americana y también la reivindicación del caudillo. Bueno, reivindicación del caudillo. Entonces, clases oprimidas, Unión Americana, o sea, americanista y en pro del caudillo. Bueno, entonces lo que dice es que reescribe la historia de Mitre, se encarga de Moreno, Rivadavia y Belgrano y los considera como vendepatrias. O sea, como que vendieron a la patria. Y en cambio a Rosas, por eso es el neorrevisionismo, lo considera como el más nacionalista, como el mejor de todos, como el mejor de todos, el nacionalista mejor de todos, pero también hace una mínima crítica porque dice que defiende a los intereses de los terratenientes, que son la gente de su clase, ¿no? Bueno, Ramos interpreta la historia como una lucha de clases. La historia es una lucha de clases entre la clase proletaria y la clase burguesa en pro del imperialismo. Bueno, entonces la clase de los proletarios, las masas populares y Bueno, entonces, ¿qué es el peronismo? Bueno, el peronismo es primero que es una revolución nacional, entonces, ¿cómo lo ve el peronismo? Lo ve como una revolución nacional, antiimperialista, nacionalista y popular. ¿Y qué es? Es la unión de las masas populares más el ejército, más los burgueses antiimperialistas y más ciertos sectores de izquierda. Y a esto se le suma el elemento del liderazgo de Perón y el mito de Evita. Entonces lo ve a Perón como una reedición de Napoleón y su 18 Brumario. Bueno, entonces, para redondear, ¿qué decimos? El posperonismo es una corriente historiográfica que surge a partir del golpe del 55 como una necesidad de revisar, como una necesidad de revisar lo que pasó con el peronismo, porque el peronismo trajo muchos cambios sociales, y además también trajo lo que es un fenómeno de hibridación. Trajo un fenómeno de hibridación en la izquierda. Entonces, bueno, era una necesidad histórica de explicar el peronismo porque además había dejado muchos vacíos de poder después del golpe del 55. Entonces nace esta nueva corriente histórica integrada generalmente por ensayistas, pero que no tienen un pensamiento homogéneo. Pero sí se lo denomina neorrevisionismo o posperonismo. Estas corrientes ven al peronismo como una revolución nacional, antiimperialista, nacionalista y popular. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se genera justamente lo que habíamos dicho antes, una necesidad de reescribir la historia.
y justamente reescribir la historia criticando a la historia liberal. Bien, entonces a la historiografía liberal. Bueno, entonces lo tenemos como un primer exponente a José Abelardo Ramos. Bueno, José Abelardo Ramos es de la rama marxista del partido peronista, o sea, pertenece al partido peronista, pero es un peronista marxista, revolucionario y popular, antiimperialista, antiliberal. Bien, ¿cuál es su tema fundamental? Las clases oprimidas, la reivindicación de los caudillos, y es americanista. Está a favor de la tesis de Puigros, entonces por eso dice que el origen feudal de la sociedad colonial. Y ¿qué hace este hombre? Bueno, reescribe la historia de Mitre, o sea, reinterpreta la labor de Moreno, de Belgrano y de Rivadavia como vendepatria, y de Rosa como mejor de todo, que defiende la soberanía nacional, pero también tira para los intereses de su clase. Bien. ¿Cómo entiende Abelardo Ramos la historia argentina? Bueno, Abelardo Ramos entiende la historia argentina como una lucha de clases entre las masas populares y la burguesía imperialista, o sea, la burguesía en pro del imperialismo. Bueno, ¿y cómo interpreta el peronismo? Bueno, el peronismo lo interpreta como una revolución nacional, donde es una suma de las masas populares, más una facción del ejército, más una facción de la izquierda, más un grupo de burgueses antiimperialistas. Entonces, más el liderazgo de Perón, más el mito de Evita.